Bueno, bien, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar de la rodilla y vamos a hablar de los problemas de rodilla y de los dolores de rodilla y cómo podemos utilizar el entrenamiento de fuerza y cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar el entrenamiento de fuerza para fortalecer la rodilla. No obstante, he de decir que en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones donde hay problemas de rodilla, hay degeneración de cartílago, hay condromalacia o hay incluso problemas a nivel de menisco. En la gran mayoría se debe a que con el paso del tiempo la rodilla no es estable, no hay estabilidad. Y esa estabilidad viene por causas desde la cadera o desde el pie. No obstante, ahora vamos a revisar algunas formas de trabajo para el entrenamiento de fuerza de la rodilla. Bueno, tenemos que tener en cuenta, bien, aquí si tenemos nuestra rodilla, hay un ejercicio clásico que se suele hacer, con sus diferentes variables, ¿no? Pero fundamentalmente el clásico es, ¿cuál? La sentadilla. Bueno, en la sentadilla hemos de tener en cuenta, claro, si aquí tenemos la flexión de rodilla, bien, y aquí está el fémur, la tibia, cuando bajamos aquí la cadera, la rodilla ¿qué hace? Se va hacia adelante. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta los diferentes rangos en donde realizamos fuerza, es decir, lo que se llama el perfil de resistencia. Es decir, no es lo mismo la fuerza que puedo hacer aquí abajo cuando empiezo a subir que conforme subo la que hago aquí arriba. ¿Qué implica eso? Bien, cuando estoy aquí arriba, prácticamente la fuerza que está realizando la rodilla, el torque, es prácticamente nulo. No hay fuerza, aquí no estoy realizando fuerza. Conforme bajo, aquí en excéntrico, lo que son los extensores de rodilla están bajando en excéntrico, bien. Y llega un momento en donde aquí la fuerza que puede realizar la rodilla es máxima. ¿Cuándo es máxima? Es máxima cuando se hace cuando el torque es máximo, y más o menos aproximadamente, dependiendo de las proporciones de cada persona, el torque es máximo cuando hay 90 grados de ángulo entre fémur y tibia. Claro, 90 grados no es aquí, recordad que conforme bajamos, la tibia va hacia adelante, la rodilla va hacia adelante, con lo cual sería aproximadamente aquí. Aquí es donde hay mayor torque, en la flexión de rodilla cuando estoy trabajando la sentadilla. Aquí el torque, la fuerza es máxima. Conforme bajo, en ángulos de más flexión de rodilla, el torque disminuye. Y desde aquí, conforme subo, ocurre lo mismo. La resistencia aquí es máxima, aquí a 90 grados, y conforme subo 90 grados de tibia con respecto al fémur. Y conforme subo el torque, la fuerza que mi rodilla realiza es menor. De manera que aquí arriba, en la extensión completa, la fuerza el torque es mínimo. Bien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada caso, dependiendo de cada molestia, puede ocurrir que nos interesa trabajar más a unos grados o en otros, y en esos grados de flexión de rodilla tenemos que saber en dónde el torque es máximo. Es importante saberlo, para trabajarlo en función de cada persona, en función de cada patología, en función de cada dolencia. Bueno, entonces la sentadilla, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el torque es máximo 90 grados. Y también tenéis que ver en qué punto hay dolor, si hay dolor en algún punto, en aquellos de vosotros que tengáis molestia o tengáis lesión. Otro ejercicio clásico es ¿cuál? La extensión de rodilla. Es decir, en el gimnasio estamos sentados y desde aquí lo que hacemos es como en el banco de cuádriceps, colocamos aquí, bien, la resistencia a nivel de la tibia, en el tercio inferior de la tibia, y desde aquí lo que hacemos es la extensión de rodilla. Bien, aquí fijaros, aquí el torque, el perfil de resistencia es totalmente al contrario al que hacíamos en la sentadilla. Aquí el torque es mínimo aquí abajo, y conforme subo, el torque va aumentando, la fuerza que tiene que realizar mi extensión de rodilla es mayor hasta llegar a un torque máximo aquí en extensión completa, que era donde teníamos torque mínimo, ¿en qué? En la sentadilla. Bien, luego, son dos ejercicios donde no es mejor uno ni otro, sino que son dos herramientas en donde podemos utilizar para trabajar la extensión de rodilla. Pero tenemos que tener en cuenta que en la sentadilla el torque, la fuerza es máxima aquí, bien, es mínima aquí arriba, bien, y en la otra lo que estamos haciendo es una extensión de rodilla en donde la fuerza es máxima
aquí arriba la extensión completa y es mínima aquí. Otra cosa importante, claro, no es lo mismo la sentadilla en donde estamos moviendo un fémur con respecto a una tibia fija que una extensión de rodillas del banco de cuádriceps en donde estamos moviendo una tibia con respecto a un fémur fijo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, es muy importante que en cada caso, observéis qué ejercicio, analicéis qué ejercicio os va mejor para fortalecer la musculatura de la rodilla. En qué rango, ya no solo qué ejercicio, sino además en qué rango de movimiento y qué rangos tenéis que trabajar para fortalecer más la rodilla. No consiste simplemente en hacer sentadillas o extensiones en el banco, sino consiste en saber lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo y en qué rango hay más fuerza o menos fuerza, en dónde hay dolor o en dónde hay menos dolor. Bueno, eso en cuanto al plano sagital, es decir, en este plano, ¿no? La flexión o la extensión. Pero tenemos que tener en cuenta que la rodilla, además, tiene movimiento en el plano transversal, es decir, en rotación interna o en rotación externa de rodilla, ¿bien? Aquí o aquí, ¿bien? Entonces, hay un grado aquí en rotación externa y en rotación interna de rodilla, ¿bien? Claro, todo eso también hay que trabajarlo. No es lo mismo hacer una extensión de rodillas de rotación externa que hacer una extensión de rodillas de rotación interna. Y ya no digamos si además de trabajar la extensión, trabajamos la flexión, es decir, el que isquios, en típico banco, ¿no? En prono, boca abajo, me coloco boca abajo y aquí hago la flexión de rodilla. Claro, no es lo mismo hacerlo en rotación externa, ¿bien?, que en rotación interna. ¿Veis? No es lo mismo. Aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Es decir, es muy importante observar en qué grados de rotación tenéis que trabajar, si en externo o en interno, si tenéis que trabajar en extensión o en flexión. Analizar ambos planos, tanto en el plano sagital como en el plano transversal de rotación externa o interna. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando hay un dolor de rodilla, habitualmente, bien, si no está causado por un trauma, por un golpe o por un accidente, habitualmente en el corredor se genera porque ha habido un desgaste a nivel de cartílago o de ¿qué? A nivel de cartílago o incluso aquí a nivel de menisco. Y ese desgaste se genera como consecuencia de lo que he comentado al principio, como consecuencia de un desequilibrio a nivel de cadera o de rodilla. Fijaros, si se desgasta un lado del cartílago o el otro, el lado más lateral o el lado medial, no es por casualidad, es porque ha habido un desequilibrio de fuerzas y normalmente ese desequilibrio de fuerzas viene generado no por la rodilla en sí, sino por la carga que se genera en cadera como consecuencia en la zona más medial o zona más lateral o a nivel de pie. El pie también es importante porque cada vez que impactamos con el suelo, si el impacto no es estable, todo eso va a repercutir en la rodilla. Entonces, os digo todo esto porque en la gran mayoría de los casos nos ceñimos en, bien, me hacen una artroscopia de rodilla y directamente a fortalecer rodilla. Cuando habitualmente el problema no está en la rodilla, el problema está en la cadera o en el pie. Y si está en la rodilla, tenemos que saber qué fortalecer. Si tengo que fortalecer la extensión, bien en la sentadilla o la extensión de cuádriceps, en el banco de cuádriceps, o tengo que fortalecer la flexión, es decir, los isquios en prono, boca abajo, y fortalecer. Y si la debilidad o el desequilibrio está generado por la rotación externa o por la rotación interna. Porque puede ocurrir que si yo trabajo, imaginad que hay un desequilibrio a nivel de rotación interna. Bien, es decir, que la rodilla va hacia adentro, se nos va hacia adentro cuando hacemos la flexión de rodilla. ¿Qué va a ocurrir cuando hacemos la sentadilla? ¿Qué va a hacer mi rodilla? Se va a ir hacia adentro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy desequilibrando más. ¿Por qué? Porque el cuerpo va hacia su zona más fácil. Con lo cual, si intento fortalecer la zona en donde hay debilidad,
si encima bajo y la rodilla va hacia medial, hacia adentro, vamos a sobrecargar más esta zona. Es un tema de sobreuso. Mi cuerpo no va a equilibrar las fuerzas simplemente por hacer una sentadilla o incluso por hacer una extensión de rodilla. Hay que saber que si ese desequilibrio viene a nivel medial, a nivel interno, tendré que trabajar todo lo que es la rotación externa, tanto en la extensión como en la flexión, o puede ocurrir que solo en la flexión y no en la extensión, o viceversa, o puedo trabajar solo, o debo de trabajar solo en unos determinados rangos, y tengo que tener en cuenta qué perfil de resistencia, qué torque hay en cada uno de esos rangos para trabajarlo. Os cuento todo esto porque no consiste únicamente en trabajar o en fortalecer la rodilla. Hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta en cualquier patología de rodilla y cada una de esas variables es diferente de una persona a otra. Bueno, yo os invito a que realmente observéis, veáis el vídeo con detenimiento y en vosotros, y en aquellos de vosotros que tengáis problemas en la rodilla, que analicéis si el problema viene de la rodilla en sí, y si es en la rodilla, si es rotación interna o es un problema de rotación externa, o si el problema viene desde la cadera o viene desde el pie. Y a partir de ahí empecéis el trabajo de fuerza, porque puede ocurrir que hagáis un trabajo de fuerza sin ningún plan, sin ningún tipo de análisis y estemos provocando un desequilibrio mayor. Os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo unos links en donde explica, bueno, pues un poco cómo trabajar la rodilla en flexión, en extensión, en rotación interna y en rotación externa. ¡Ánimo con ello!